Buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar la clase del día de hoy, 10 del 5, que corresponde a la clase número 12. Entonces, la clase número 12 dice relación con lo que nosotros habíamos mencionado anteriormente respecto al efecto renta y el efecto sustitución ante el cambio en el precio de uno de los bienes, ¿cierto? Entonces decíamos que ahí se producían dos efectos, un efecto sustitución y también un efecto renta. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Todavía siguen llegando. Ya. Entonces, esto es lo que llamamos nosotros, lo que le he mencionado recién. ¿Ya? Es el llamado efecto renta y el efecto sustitución. Y el efecto también que se llama efecto... Tengo mucha fiebre. ¿Ah? Tengo mucha fiebre en la cabeza. Entonces, hay dos criterios. El criterio de Hick, que dice relación con el cambio en la renta monetaria, de tal forma que se tiene la cantidad justa para situarse en la misma curva. Fíjense lo que está diciendo. La misma curva de indiferencia en la que se situaba antes del cambio en el precio del mismo nivel de utilidad. Y el criterio de Spassky es un cambio en la renta monetaria de tal forma que se tiene la cantidad justa para comprar la misma cesta de bienes que compraba antes del cambio en el precio. Bueno, la verdad es que estas dos definiciones que están aquí no son muy de mi agrado, ¿ya? Entonces, lo que podemos decir que el efecto Hick, ¿ya? Para encontrar el efecto Hick, Hick dice lo siguiente: al consumidor hay que otorgarle la misma canasta inicial, ¿ya? Pero a los precios últimos, los precios relativos últimos. En cambio, Lasky dice, no, se equivoca, señor Hick. El Lasky le dice, no, al consumidor hay que otorgarle, si bien es cierto, la misma canasta, pero al mismo nivel de precios finales, pero sin que tenga relación con el nivel de bienestar que tenía en un principio. En cambio, Hick de esa manera lo dice, o sea, Hick dice, hay que dar el mismo nivel, ¿ya?, de utilidad que tenía en principio, con la misma canasta inicial, pero con los precios últimos. Bueno, tratemos de ver cómo es esta cosa. Entonces, el efecto sustitución nos dice que el cambio en el precio de un bien modifica los precios relativos. Claro que sí. ¿Se acuerdan ustedes lo que sucedía cuando tenemos nosotros esto? ¿Cierto? ¿Qué sucedía aquí? Indudablemente, esta relación de precios relativos está aquí, no es la misma que está acá. ¿Y por qué no es la misma? ¿Mm? Porque el precio del bien que estamos examinando aquí, ¿cierto?, cambió. Cambió y se hizo más barato, relativamente más barato. Entonces, por eso que
ocurre que la recta de presupuesto cambia hacia afuera, se expande hacia afuera. ¿Ya? Entonces, lo que habla Hick es que si bien es cierto que tendríamos nosotros, voy a ponerlo con una... a ver... ¿Dónde lo pongo? Está muy grueso eso. Acá está. Supongamos que tenemos nosotros aquí en principio este consumidor tenía este óptimo A, ¿cierto? Y por tanto su nivel óptimo de consumos de X era este. Pongámosle X sub 1. Y el nivel de consumo de Y era este que está acá, Y sub 1. Bueno, resulta que cuando cambió esta situación, al cambiar de esa manera, entonces lo que va a suceder es que en esta nueva recta de presupuesto, es lo más probable, es que ocurra que hay un nuevo punto óptimo, y haya una nueva curva de indiferencia. Aquí tendríamos U sub 1 y aquí tendríamos U sub 2. Entonces, estimados jóvenes, lo que está sucediendo aquí es que el individuo como consumidor cambia hasta aquí sus preferencias porque bien X se hace relativamente más barato. Por tanto, su nuevo óptimo va a estar aquí. Entonces, ya no habría ningún problema. Hasta ahí todo bien. Pero viene Slasky y Hick y dicen, bueno, pero aquí falta algo, Hermes. ¿Sí? ¿Qué cosa? ¿Y cómo yo determino el efecto sustitución? ¿Y cómo determino el efecto renta? Esa es la pregunta. Entonces, aquí viene lo que ambos pensadores economistas dan una forma de solucionar este problema. Entonces le dice, mire, lo que tengo que darle a usted, según Hick, esta misma canasta, ¿ya? Esta misma canasta, pero la tiene que hacer con los mismos precios relativos últimos. ¿Y cómo logro eso? Entonces, bueno, la forma de lograrlo es que traslado paralelamente esta recta de presupuesto hacia atrás. ¿Ya? De modo que dejo de dibujar de nuevo esta, ¿cómo se llama? Esa, porque no está muy bien. Voy a hacer un poquito de trampa. ¿Ya? Mire, la trampa no es tan trampa. ¿Ya? Voy a hacer pasar por aquí una línea que sea paralela. ¿Ya? Paralela a esta que está aquí. Y por tanto va a tener el mismo nivel de precio relativo. Entonces, ahora viene lo interesante. Vamos a inscribir ahora nuevamente el color, vamos a llamarle en azul.
Entonces, no, tiene que ponerle recta. Para que este punto se produce aquí una nueva curva de indiferencia. Ahí está. ¿Cierto? Esa es la curva de indiferencia uso 1. Ya está. Entonces, cuando hago que esta línea, que es paralela a esta, y mantiene los mismos precios relativos, yo puedo encontrar un punto de esta curva en la cual ya, yo tengo un nuevo óptimo aquí, ¿cierto? No óptimo, sino que voy a encontrar un punto intermedio aquí, ¿ya? Entonces ese punto intermedio va a tener una cierta cantidad de X. Entonces esa X va a ser la X de Hicks, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre acá? Cuando este punto, o sea, esta línea, me toca tangencialmente en este punto, yo ahí encuentro el punto de Hicks. Pero ¿qué cosa me sucede con el punto de Hicks ahí? Algo importante. En primer lugar, el paso de aquí hasta acá es lo que llamamos el efecto sustitución. ¿Por qué? Porque el consumidor está sustituyendo la cantidad de X que resulta más barato por el valor de Y que resulta relativamente más caro. Entonces, esto que está aquí, esta diferencia, se le llama el efecto sustitución, que sería el XH menos el X1. Pero resulta que de aquí hacia arriba tengo también lo que se llama el efecto renta. Ah, qué interesante. Entonces el efecto renta tendría que estar aquí. El efecto renta. Y este efecto renta, ¿ya? Fijarse que sería X2 menos XH. Ya está. Entonces, ¿qué tendríamos entonces? Recordar que el efecto total es igual al efecto sustitución más el efecto renta. Por lo tanto, el efecto total tendría que ser la suma de estos dos. Y por tanto, el efecto total sería de aquí hasta acá. Ese sería el efecto total. Hasta ahí. ¿Entienden ahora? Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a tener nosotros, como estamos examinando el bien X, vamos a tener algo bien interesante para el caso de por una parte, vamos a examinar el bien X, que es donde se producen las diferencias de precio.
Por tanto, lo que vamos a tener acá es lo siguiente. Vamos a tener el precio del bien X. Y acá vamos a tener el bien X y las cantidades del bien X. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Cuando empezó el análisis, le dimos precio 1. Claro, por cierto, precio 1. Ni un problema. ¿Y cuánto consumía con ese precio? X1. Ah, qué interesante. Entonces, vamos a mirar esto. Por aquí. Entonces, consumía X1. Ya está. Pero después, cuando cambió el precio 2, este aquí, entonces el precio bajó. El precio es un precio 2 que es menor que el precio 1. Por tanto, lo que vamos a tener va a ser un consumo mucho mayor de lo que tenía antes. Y con aquí X2 estaría de manifiesto lo que el consumidor estaría dispuesto a consumir con un precio menor. Entonces, ahora vamos a unir esos dos puntos. ¿Ya? Los vamos a unir así. Ahí. Vamos a darle un poco más de... ¿Cómo se llama? Vaya, se me perdió. Bueno, ya. Ya no importa, dejémoslo ahí. Entonces, este que está aquí, este se llama la demanda compensada. Perdón, la demanda ordinaria. Ordinaria. O también se le llama la demanda marshalliana. ¿Ya? Por tanto, ahora, si ustedes se fijan, tenemos otra cosa más que no está puesto aquí. Aquí tengo el precio 1 y el precio 2. Pero hay otro precio aquí. Si ustedes se fijan, también hay aquí algo que me está indicando que se consuma esta cantidad. Pero ¿a qué precio se consume? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir? No sé, profe, no se me ocurre. No, a mí tampoco. Fijarse que tiene la misma, que ¿cómo se llama? Precio relativo. Por tanto, es el mismo precio del P2, pero estaría aquí entre medio. Y por tanto, aquí estaría lo que se consumiría en X sub H. Y luego, ahora, buscamos nuevamente una línea que me una de esta forma. Así. Y esa línea, estimados jóvenes, se llama la demanda compensada. Demanda compensada. ¿Por qué? Porque el consumidor hay que compensarlo para que tenga el mismo nivel de utilidad que tenía en un principio. ¿Cierto? Si usted se fija, ¿ya? La compensación surge
cuando estaba en este punto, aquí la renta que él percibía era mucho mayor, a pesar de que la renta es la misma. Pero él siente que puede consumir más y por tanto piensa que su renta le alcanza más. Pero como desea tener la misma utilidad inicial, entonces se le quita un poco de renta para tomar acá. Pues se llama demanda compensada. ¿Ya? Ese es compensado. Bien. Muchachos, ¿les quedó claro? Sí, profe, quedó claro. Sí, profe. Lo entiendo. Ya. Ya. Así hemos podido avanzar harto. ¿Ya? Porque si me pongo a leer cada una de estas cosas acá, olvídense, no terminamos más. ¿Ya? Entonces aquí está lo mismo. Esto es lo que acabo de dibujar yo. Esto es lo que también le señalé recién. ¿Ya? Profe, ¿Mm? sigue compartiendo la pizarra, no la presentación. Ah, a ver. Ya, ahí está la pizarra. Ahora me voy al... acá. Aquí. Ah, ¿está bien? Ahora sí, profe. Ya, estamos legal. Entonces, en este gráfico que está aquí, es lo que le mostré yo la situación inicial. ¿Ya? Y este es el gráfico con las demandas compensadas y ordinarias. ¿Estamos? Vale. Entonces, esto léanlo ustedes, por favor. Es lo mismo que estamos viendo, pero ya que ya saben cómo es el proceso, le hace más fácil, de algún modo, interpretarlo. Entonces, también tenemos este otro enfoque para determinar las curvas de demanda compensada, que es la misma, ¿no es cierto? Este que está aquí. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa esto? Fíjense, aquí hay una cosa bien importante. Yo les dije a ustedes que aquí se producía el efecto de sustitución, ¿no es cierto? Y ahí tendremos la dirección en que sigue ese efecto de sustitución, hacia allá, ¿no es cierto? De aquí para allá. Y el efecto renta también es de aquí hacia allá. Es decir, los efectos sustitución y renta se potencian. Por tanto, el efecto total es todo esto ahora. ¿Ya? Bueno, si eso es así, cuando van en el mismo sentido las dos flechas, se dice que este es un bien normal. ¿Quién es el bien normal? Bueno, alimentos en este caso. Y puede ser un bien X cualquiera. Pero es el bien que se está examinando aquí. Miremos qué es lo que pasa acá. Miren aquí cuando cambia de A, ¿cierto? Entonces resulta que cambia a C. O sea que el efecto de sustitución va de aquí hasta acá. Ahí estaría. Pero el efecto renta va de aquí para atrás, que se ve aquí, ¿cierto? Entonces estos dos efectos se contraponen. Y mira lo que queda como efecto total. Por tanto, el alimento que estamos analizando bajo esta premisa correspondería a un bien inferior. ¿Ve? Así es la cosa. ¿Se entendió? ¿Se entendió, muchachos? Sí, se entendió. Sí, profe. Ya está. Entonces, vamos a ver ahora el efecto Giffen, bienes Giffen. Bueno, ya les conversé lo que es un bien Giffen. El bien Giffen simplemente es un bien tan inferior que, mire, pasa más atrás de cuando comienza el efecto. Por tanto, el efecto sustitución es pequeño y el efecto renta es terriblemente contrario. ¿Ya? Y el efecto total se reduce al mínimo. Entonces, cuando queda en esta posición, se le llama el efecto del bien Giffen. Entonces, si llega a resultar un gráfico
De esta forma, diremos que el bien que se está examinando aquí sería un bien IFE. ¿Estamos? Ya. Y ahora veamos lo que es la demanda compensada, la slack. Ya. Veamos. Vamos a ver. Entonces, no quiero que se enreden con estos dibujos. Voy a hacer el dibujo al modo que yo conozco, pero bueno. Veamos. A ver cómo puedo hacer. A ver, acá está. Ya, ahí sí. Ahí le pillé. Entonces, vamos a tener un momento, Elena. Aquí. Después tendríamos acá. Entonces, al igual que anteriormente, vamos a tener nosotros una situación tal que va a partir por una recta de presupuesto inicial, cualquiera, esa, supongamos. Por tanto, esa recta de presupuesto inicial le podemos también encontrar nosotros un punto óptimo. Digamos que sea por aquí. Ya está. Si ese es el punto óptimo, entonces las cantidades que consumiría, que consume la persona, estaría dispuesta a consumir, sería X1. Tomando en cuenta que estos son los bienes X. Y acá están los bienes Y. Entonces, pero al mismo tiempo también tenemos nosotros que aquí, en este punto, para que sea óptimo, tenemos que tener también definida una curva de indiferencia. O aquí quedó feo. Oh, qué terrible. No. Ay, que tomar el pulso. Ya. Entonces, ahora, supongamos que el precio, ¿ya? Fíjate, los precios relativos de X e Y. Supongamos que el precio del bien X disminuye. ¿Mm? Ya está. Vamos a suponer aquello. Entonces, ¿qué ocurre? Si disminuye eso, vamos a tener nosotros... Ah, está feo esto. Por aquí. Ya está. Entonces, supongamos que ahora este consumidor se va a encontrar más o menos por aquí, en este punto. No nos vamos a hacer muchos problemas. Aquí tendríamos también X1. En este punto exactamente tendríamos un nuevo óptimo que sería X1. Y aquí tendríamos un X1 2. X1 2. Aquí sería X1 2. Ya está. Y por cierto que tendríamos que tener una curva de indiferencia que pase justamente tangente en ese punto. Ya está. Entonces tendríamos la curva de utilidad 1
la curva utilidad 2. Bien, por cierto que esta curva utilidad tiene un mayor nivel que este otro. ¿Y por qué? Porque al ser más barato, produce y puede comprar o adquirir más unidades. ¿Ya? Por eso. Entonces, el LASKI, ¿qué es lo que dice? El LASKI le dice, mire, para solucionar el problema del efecto sustitución, ¿ya? Para poder cuantificarlo, y el efecto renta, ¿cierto? Entonces, lo que debemos hacer es otorgarle al consumidor la misma canasta de bienes que tenía al principio, pero con los precios últimos. Nada más, dice el LASKI. Entonces, ¿cómo se entiende aquello? Atención con este misterio. Entonces, el LASKI dice, tómese esta línea que está aquí y trasládese paralelamente. Si lo hago así en forma paralela, evidentemente voy a tener la misma, ¿cómo se llama? Relación de precios relativos. Entonces, hecho aquello, ahí estaría, ¿cierto? Sí, ni un problema. Pero ahora ocurre algo interesante. Como no tengo la relación de esta canasta que está aquí con la curva, porque en la curva ahora no la toco, por tanto no tengo una relación de sustitución aquí. Entonces, ¿qué es lo que busco acá? Busco un nuevo óptimo aquí. Y por supuesto, supongamos que yo aquí voy a encontrar un nuevo óptimo. Supongamos que por aquí. Y aquí tendría yo el X de ese LASKI. ¿Cierto? Bueno, entonces, fijarse lo siguiente. En ese punto, tendríamos nosotros la curva de indiferencia que pasa así. Ya, vámonos por ahí. No está muy buena que digamos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Se entiende? Profe, Sí, tenía una duda, o más que una duda, igual era una propuesta, como sí, con mis compañeros de curso. sí. Es que sabemos como que igual no están en las mejores condiciones, quizás, ahora mismo. Y no sé, queríamos proponerle como que igual podría descansar, porque es como súper entendible la situación. Y a donde quedan 2 clases esta semana, después de una semana de receso, podríamos nosotros quizás estudiarlas por nuestra cuenta por PDF o algo así. Mira, es interesante lo que me propone, pero Por prefiero, último, ante dudas, profe, no le podemos escribir al correo. Yo creo que igual. Y yo creo que todos mis compañeros están como de acuerdo en eso. mira, déjame terminar. No sé hasta Sí, dónde voy a llegar, ¿ya? Pero yo sé que voy a terminar, ¿ya? Prefiero que te dé las explicaciones, porque de lo contrario, para que tú empezar a averiguar qué es lo que hice aquí. En cambio, yo te estoy explicando lo que está sucediendo en cada paso. ¿Te das cuenta? Entonces, y te le agradezco a ustedes a todos, ¿ya? La salud mía sí, está muy quebrantada. Bueno, prosigamos, muchachos. Entonces tenemos lo siguiente. Ahora se busca el efecto sustitución y el efecto renta. Bueno, el efecto sustitución estaría aquí. Este es el efecto sustitución. ¿Ya? ¿Y por qué cantidad? ¿Cómo lo cuantifico? Bueno, lo cuantifico como
XS menos X1. Pero ahora tengo esto que está aquí. Ahí. Entonces, tendríamos de que está acá el efecto renta. Este sería el efecto renta. Por tanto, el efecto renta va a ser, voy a poner esta línea más abajo, X2 menos XS. Menos XS. Ya está. Y el efecto total es de aquí hasta acá. Por tanto, el efecto total sería, tal como dice ahí, de aquí hasta acá. Este sería el efecto renta. Fíjense la dirección que asume este punto con respecto a este. La dirección es así. ¿Cierto? El efecto renta, miren la dirección, de aquí para allá. También es para allá. Por tanto, estos dos efectos se refuerzan para tener el efecto renta. Por tanto, lo que podemos decir es que cuando tienen la misma dirección el efecto renta y el efecto es sustitución, entonces X sería entonces un bien normal. Un bien normal. Ya está. Ahí estaríamos. Pero falta algo, ¿no es cierto? Indudablemente que falta algo. Faltan los dos efectos. Entonces, cuando tenemos nosotros al precio de 1, el precio del bien X. Entonces, tenemos el precio 1. Entonces, indudablemente, va a consumir esta cantidad, X1. Es decir, aquí. Va a consumir X1. Después, el precio bajó, ¿cierto? Por eso que se transforma en una nueva recta. Entonces, tendríamos aquí el precio 2. Y ya no consume X1, sino que ahora está consumiendo X2. Y por tanto, vamos a tener nosotros una línea que nos va a unir ese punto y este. Y este se va a llamar, ¿cómo se va a llamar? ¿Ah? Demanda ordinaria. Muy bien. Demanda ordinaria. Pues si usted nota, es la única relación que existe entre precio y cantidad. Nada más. Pues se le llama así ordinaria o marshalliana. ¿Bien? Bien. Pero ahora nosotros tenemos lo siguiente. Resulta que en este punto, exactamente, tenemos un nuevo valor.
¿cierto? ¿Y a qué valor se produce? ¿A qué precio? Evidentemente que al precio último, ¿cierto? Claro, el precio último, ¿cuánto sería? Pesos 2. Por tanto, tendríamos aquí, ¿cierto?, una cierta cantidad que le llamaríamos la cantidad de Slasky. La cantidad de Slasky. Entonces, vamos a cambiarle el color. Vamos al azul. Y digamos con esta. Ahí. Y esa nueva curva, ¿cómo se llamaría ahora? Demanda compensada. Demanda compensada. No sé si les quedó claro, muchachos, la forma como se realiza esto, se analiza esto. ¿Ah? ¿Jóvenes? Quedó claro. Sí, profe. Qué bueno. Qué bueno. Bien. Bueno, aquí tenemos nosotros las demandas compensadas, la misma cuestión que aquí. Lo único que hicieron aquí es enredar más el dibujo. No me gusta este dibujo. No, para nada. ¿Ya? Aquí meten en cuenta un bien Giffen y otras cuestiones más. Traten de analizarlo ustedes, muchachos. ¿Ya? Por favor. El bien Giffen, ¿qué cosa es? Ah, es un bien con pendiente negativa en primer lugar. Y es tan negativo, ¿ya?, que en cierto modo desafía la posibilidad de lo que es la doctrina de la economía. Solamente sirve para un entretenimiento, se puede decir, de un punto de vista teórico, pero práctico no hay ni uno. Es como si yo anduviera con los bolsillos un billete de 50.000 pesos. No me sirve de nada. Ya está. Y aquí hay un montón de cosas bien raras. Profe, Quiero que las lean. profe, Dime. perdón que lo interrumpa, pero pasa lo mismo que antes, sigue mostrando la pizarra. Ah, ya, entonces. De aquí me voy acá. Ahí, Sí, profe, ahora sí. ya. Entonces, este es un resumen de los efectos. Fíjense, cuando la derivada es mayor que cero. Puede ser superior, neutro, qué sé yo, en fin. ¿Ya? Aquí tiene. Les encanta hacer este tipo de cosas, enredarlos a ustedes. Entonces, supongamos que tenemos ahora bienes complementarios perfectos. Complementario significa que se usan a pares. Son los mismos bienes, pero que satisfacen la misma necesidad. Entonces, primero, una fijación de pares para esquíes. Y al otro lado tenemos los esquíes. Por tanto, lo ideal es tener dos fijaciones de pares de esquíes y dos esquíes. Eso sería, ¿cierto? Perfecto. Eso sería lo ideal. Entonces, si nosotros consideramos eso, ¿cierto?, como ideal, lógico que si nosotros pensamos que pasa por aquí nuestra recta inicial, vamos a tener nosotros en este punto exactamente el óptimo. Ahora, si ocurre
que el precio de las fijaciones, dígase, las fijaciones solamente, ha cambiado, entonces lo que va a ocurrir es que esta línea se desprende de esta que está al principio y avanza hacia afuera. ¿Pero hasta dónde? Va a avanzar hasta donde, el otro punto, ¿ya? Que contiene, ¿ya?, la misma cantidad de esquí, de pares de esquí y de fijaciones. Por tanto, avanzamos al nuevo óptimo. Y en ese punto encontramos el nuevo óptimo, ¿cierto? Aquí está. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que queremos encontrar nosotros? Lo que buscamos nosotros es, de alguna manera, cuál sería el efecto sustitución y el efecto renta. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, si nosotros, ¿qué hacíamos en un principio? Para encontrar el efecto sustitución y el efecto renta. Fijarse, acuérdense. Buscábamos una línea que fuera paralelamente a esta, ¿cierto? Que tuviera el mismo nivel de eh, de precio relativo. Porque si nosotros tiramos paralelamente a este y buscamos este mismo esquema que está aquí, indudablemente que este no va a ser el mismo. ¿Y por qué no va a ser el mismo? ¿Mm? Porque cambió la relación de los precios. Claro. Fíjense lo siguiente, lo que dice aquí. El efecto de sustitución es cero. ¿Y por qué es cero? Porque no se desplaza a lo largo de una curva de indiferencia. Solamente cambia de aquí hasta acá. Por tanto, lo único que cambia, y eso lo llamamos efecto renta. Y el efecto renta es efecto total. Entonces, cuando tenemos bien el sustituto, el efecto de sustitución es cero y el efecto renta es total. Eso es todo. ¿Ya? Acá tenemos bienes sustitutos perfectos. ¿Ya? También igual. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros? Sustitutos son aquellos que pueden sustituirse en una misma proporción. Tendríamos nosotros esto. Fíjense, estamos en una proporción 10 a 10, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasaría ahora si cambia esta proporción para afuera? Ya, sube el precio del café, ¿no? Sube el precio del café. Entonces, si sube el precio del café, estando yo aquí, entonces indudablemente va a tener esta línea que se va a ir para atrás, ¿cierto? Fíjese lo que dice, gasta todo su presupuesto en las dos bebidas, café y té. Por lo tanto, si se abate para acá, entonces lo que tendría que hacer es buscar una nueva línea que supera esta, ¿ya?, pero me llegue hasta acá, hasta C. Por lo tanto, de aquí hasta acá no hay nada. Fíjense lo que era al contrario de esto. Acá el efecto de sustitución es cero. El efecto renta es efecto total. Aquí el efecto renta no existe. El efecto renta es cero. ¿Ya? El efecto de sustitución está aquí. De aquí a aquí. Vendedora de dulce.
el precio de los chiques se ha incrementado. Esto lo hace sentirse menos feliz que a poco antes, si Alberto encuentra un billete de 5.000 pesos en el piso. Esto hace que sea más feliz. Supongo que como coincidencia la combinación de estas dos sorpresas hace que Alberto esté tan feliz como cuando se levantó en la mañana. Considere como bienes los chicles y otros bienes. ¿Ya? Bueno, eso habría que analizarlo. Este otro, no sé si. ¿Qué pregunta aquí? Le dan a ustedes el precio de la salchicha, el precio de las papas, la renta de ingreso, el óptimo del consumidor. Lo pueden hacer perfectamente, ¿cierto? Dado por Lagrange, encuentran el tiro los óptimos. También puedo hacerlo con el otro método. Si el precio de la salchicha disminuye, determina el nuevo óptimo bajo esta circunstancia, entonces lo que tendríamos nosotros que ver ahora son unos cambios en el precio de uno de ellos, cambia la tasa marginal de sustitución y, por cierto, cambia también los valores. ¿Ya? Entonces, después, de acuerdo a los criterios de Hick, encuentra el efecto de sustitución, ingreso total. Aquí está todo. Aquí está. Tiene este la demanda compensada de Hick, dada por esto. Busquen esto que está acá. Fíjense lo que hay acá. Y tendríamos nosotros después de desarrollar esta fórmula que la salchicha tiene 168,3 unidades físicas. ¿Cambio? Eso. Y ahí tendríamos los efectos de sustitución e ingresos. Por favor, muchachos, ustedes examinen esto. ¿Ya? Examinen con alto detenimiento. No les va a ser difícil examinar esto. ¿Ya? Yo creo que por esto, por el momento, ha sido más que suficiente. Le doy las disculpas, muchachos, pero ¿qué quieren que les diga? Ya, muchachos, estaría yendo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe, todo bien. Muchas gracias. No, Le profe, todo bien. le voy a enviar un ejercicio de Hick, ¿ya? Completo, ¿ya? Para que puedan ustedes desarrollarlo. Bien, muchachos, que estén bien. Adiós. Chao, profe. Profe, que esté bien. Te dicen